jarraitzeko. Bai, hiru politak ditugu familia gune egoteko, eta hain bueltan, gogo askoekin, igandean partidu oso polita daukago horretik. Gainera, azkenengo partiduan emaitza on bat atera eta gero, gainera partidu borrokatua eta emaitza ona, horrek indar gehiago emango dizu, orain hemendik aurrera bide horretatik jarraitzeko. Bai, nik uste dut taldeak azkenengo partiduetan oso antza ona eman duela, azkenengo partidua oso ona izan zen, eta hain aurkitu behar dugu pausu hori etxekanpoan lehenengo irabazi ahal izateko, nik uste dut taldeak hain preparatu dagoela horretako. 6. postuan dago talde gainera, ez dakit helburuak berriro finkatzeko momentua dela edo oraindik asko falta da. Beti esan dugu helburu berdina daukagula, hurrengo neurketa irabaztea eta gero ikusiko guea noraino llegatzen garen. Hurrengo neurketa, Sadarren, Osasuna da aurkaria, ez du galtzen ez dakit noiztik duen galtzen bere zelaian, partidu benetan zaila, Bai, zaila, polita, gogorra, eta gaina ambiente oso ona egongo dan, nik uste dut talde guztian nahi dutela eta jokalari guztian nahi dutela olako partidua jokatzea. Uste duzu Atletik gai dela Osasunaren bolada horri maiera emateko? Bai, lehen esan dizua moduan, nik uste dut taldea preparatu dago pausu hori emateko eta igandan lortzen dugun. Eta segin beharko du Atletikek hori lortzeko, Osasuna gor dabil, bere publikoaren aurrean, arrasate gainera entrenatzailea luzatu berri du ere kontratua, segin beharko duzu irabazteko? Nik uste dute pasan neurketan egin genuen atzean, berbera eginean Sadarren, partidu oso parekotua izango da, eta gure aukerak aprobetxatu egin behar ditugu. Eta zuke pertsonal mailan azkenengo partiduan jokatu zuen, bigarren zatian, alere 7 partidu jokatu dituzu, uste baino gutxiago jokatzen ari zara? O espero zenuen baino gutxiago? Bai, azkenean guztiak nahi dugu jokatu, baina ez da erreza partidu bat jokatu gero hiru partidu ez egon igual taldean, azkenean konfiantza hartzeko zaila da, baina horretarako lan egiten dut egunero, konfiantza hori entrenatzearen konfiantza irabazteko eta egunero egoteko 11koan. 30 urte bete berri dituzu, zorionak, alde batetik. Heldutasuna llegatu zara, nola ikusten duzu zure burua futbol munduan Atletiken momentu honetan? Ni oso ondo nago, azkenean esperientzak gauza asko ematen dizu, gauza onak, eta nik uste dut nire hoberen momentu honenan nagola. Behar bada igual gola falta zaizu, demoraldi honetan, oraindik ez duzu golik egin, gogoz ibiliko zara gola egiteko? Bai, azkenean jokalari guztiak golak egiteko, talderik laguntzeko, baina lehen esan dizua moduan, azkenean ez da erraza, jarraian jolasten baduzu azkenean askoz errazagoa da golak ere bai ailegatzeko. Eskerrik asko. Decía Ibai que después del parón y después de un resultado además con el último partido con muchas ganas de volver a la competición, supongo. Sí, han sido 3 días de desconexión con familia y amigos y ya con ganas de volver. Además tenemos un partido muy bonito el domingo, tenemos un partido difícil, pero que creo que a cualquier tipo de jugador le gusta jugar partidos como el de este domingo. Sí, decía que además, después de haber conseguido ese resultado contra Levante, 3 puntos disputados, difíciles, haber dado la vuelta al partido, pues hombre, ahora volvéis con más ganas, ¿no?, de seguir por ese camino. Sí, hombre, siempre que se gana, obviamente se lleva todo mucho mejor. El equipo creo que está haciendo unos últimos partidos muy buenos, creo que tenemos una oportunidad para dar ese paso hacia adelante, creo que el equipo ahora está preparado, creo que tenemos una buena oportunidad el domingo, como te digo, para conseguir esa victoria fuera de casa. Te comentaba también que ese 6º puesto está ahí, después de un pequeño bache que tuvisteis, y ahora se empieza otra vez a pensar en objetivos importantes, o no pasáis más allá de Osasuna. No, creo que nunca se ha hablado de objetivos a largo plazo. Siempre desde el principio, desde pretemporada, hemos dicho que los objetivos son a corto plazo, intentar ganar cada partido, tanto fuera como en casa. Y entonces nuestro único objetivo ahora mismo es volver a ganar el domingo en el Sadar. Pues no se va a ser nada fácil porque Osasuna está en una buena racha, no ha perdido en casa desde hace muchísimo tiempo,
y no sé qué es lo que vais a tener que hacer para intentar llevar los 3 puntos. Sí, tenemos un partido muy difícil, un equipo que sobre todo en casa está haciendo unos números importantísimos, con el ambiente que tienen, pues se ven además con mucha confianza. Nosotros lo que creo que tenemos que hacer es pues jugar un partido como el del otro día en casa, ser los mismos, ser valientes, ser un equipo difícil de crearle ocasiones, que creo que es lo que nos está dando esa fortaleza, y seguir aprovechando las ocasiones de cara a gol. Ocasiones estáis creando, ese es el problema, que metéis menos goles de los que mereceríais por las ocasiones que se crean, ¿no? Sí, bueno, el otro día sobre todo, el otro día creo que el equipo hizo un partido muy bueno en casa, creo que ese tipo de equipo tenemos que ser, ¿no? El ser un equipo ordenado defensivamente, pero crear ocasiones, centrar, volver a recoger el balón para volver a atacar. Una presión intensa, creo que ese es el equipo que queremos ser y que estamos consiguiendo ser estos últimos partidos. En el Sadar, ¿qué Osasuna esperáis? ¿Qué es lo que más se puede temer de Osasuna? Lo que te digo, al final es un equipo con mucha confianza. Cuando llevas esos números, pues al final el equipo creo que tiene muy bien cogido a la medida a lo que es el ambiente que tienen en casa, cómo están trabajados. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, un partido muy parejo, que nosotros tenemos que aprovechar nuestras fortalezas y debilitar las suyas también, obviamente. Bueno, con 30 años recién cumplidos, Sorionak, la madurez futbolística también como persona ya, ¿qué tal te encuentras? Bien, la verdad que muy bien. Al final, no suelo fijarme en la edad, tengo 30 años, pero porque ponía el otro día en los globos, pero si no, casi ni lo sé. La verdad que me encuentro muy bien. Estoy contento, estoy feliz. Al final la edad te da esa experiencia que se necesita tanto en lo psicológico como en lo físico, y ya te digo que estoy muy, muy contento. Igual, jugando menos de lo que esperaba, 7 partidos de 14. Sí, obviamente. Obviamente al final yo lo que quiero es jugar cada fin de semana, lucho para ello. Al final no es fácil participar de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, estoy trabajando para conseguir jugar cada fin de semana y volver a generar esa confianza que también me la dará a mí mismo de cara a hacer mejores números. Mejores números y algún gol, ¿no? Que todavía no te has estrenado esta temporada. Sí, dentro de los números entran los goles. Al final todos los jugadores, sobre todo ataque, son importantes los goles, pero lo que te digo, pues al final creo que eso es mucho más sencillo si se juega de continuo, y es lo que estoy peleando para intentar jugar continuamente. Hablabas antes de Osasuna y de su adaptación al ambiente del Sadar. Tú has jugado en Mendy, has jugado en San Mamés, Osasuna, no has estado con ellos, pero lo conoces bien. Es uno de los campos ahora más calientes de la liga, calientes entre comillas. Bueno, en el buen sentido. Al final creo que esos ambientes es bueno para el fútbol, es bueno para todo, ¿no? Creo que a ellos también les está dando muchos puntos, pero bueno, a todos los jugadores nos gusta jugar en ese tipo de estadios, y ya te digo que tenemos muchas ganas de visitar esa del domingo. Has hablado de que estabais muy contentos con el partido que hicisteis contra el Levante. Simplemente querías saber, de cara a lo que queda de temporada, a la marcha de la temporada, ¿qué margen de mejora entiendes que os queda? ¿Qué cosas concretamente podíais incorporar a ese partido bueno que hicisteis ante el Levante? Hombre, margen de mejora hay siempre. Lo que sí que creo es que lo que tenemos que conseguir es ser el equipo que fuimos contra el Levante prácticamente al 100% durante toda la temporada, ser el mismo equipo en casa que fuera, que es lo que nos está costando, y creo que estamos trabajando para ello. Sí que es cierto que creo que el equipo está dando un paso hacia adelante fuera de casa, y por eso te digo que el domingo tenemos una buena oportunidad para demostrarlo. Sí, Bai, ¿qué te parecieron el run-run que hubo el otro día con Córdoba, que ocupa más o menos tu posición? Y si crees que en la posición esa de extremo siempre hay un poco más de revuelo en el público de San Mamés, quizás porque os piden un poquito más. Bueno, yo lo único que pido es lo que he dicho siempre. Al final todos somos el Athletic, todos los jugadores, toda la afición, el club. Lo que tenemos que hacer es remar todos hacia el mismo lado, apoyar a todos los jugadores. Nosotros
sinceramente lo digo, lo que intentamos es dejarnos el alma en cada partido, que creo que Córdoba es un ejemplo en ese sentido, y lo que he dicho siempre, a veces saldrán mejor o peor las cosas, pero que creo que cuando, bueno, pues que cuando se escucha ese run a cualquier jugador, al final se hace daño a un jugador que también hace al colectivo, porque el colectivo lo forman cada individualidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos tenemos que remar hacia ese lado, creo que siempre hemos sido ejemplo de ello y tenemos que seguir en ese sentido apoyando a todos los jugadores y a todo el colectivo, nosotros también dejándonos el alma como intentamos hacer cada fin de semana. Bueno, Ibai, hablamos eso del el puesto el que ocupas. Igual es, entre comillas, puede estar el más abierto porque está viendo mucha variación, pero también está jugando gente que igual no es específico de esa posición, pues que ha podido ser Muniain, por ejemplo, que incluso ha jugado a la derecha. También en los últimos partidos ha desplazado a Williams dando una variante ahí. Realmente se complica. Parece que no, pero se complica de manera sospechada, ¿no? La posición. Sí, bueno, al final, obviamente, cada jugador tenemos que ser ambicioso de manera individual, tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible para intentar estar, como te he dicho antes, cada día en el 11. Y yo lo que estoy peleando es por ello, por intentar estar continuamente en el 11, tener un poquito más de continuidad para ganar en confianza, porque sé que así conseguiré llegar a volver a mi mejor nivel. ¿Alguno más? Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko.